¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Luis Anchondo y Vicente García Campo. Y antes de nada, le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal Vicente? ¿Qué tal todo hasta allá por Barcelona? Efectivamente, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, al pie de una montaña que se llama el Montseny, que este año ha amanecido nevada muy poquitas veces, pero bueno, suele ser generosa respecto de la nieve. Además tenemos un hayedo fantástico, debe ser uno de los hayedos que está más al sur de Europa. Y bueno, hoy se ha levantado nubosidad variable, que diría Carmen Martín Gaite, pero aquí en la habitación hace buen tiempo y esperamos pasarlo bien con Luis Anchondo y con el tema del que trataremos hoy, el amor en la literatura o la literatura en el amor. No lo sé exactamente, Luis, tú dirás. Pues, pues no sé, ¿qué te diré Vicente? Pues yo creo que, yo creo que el amor en la literatura, ¿no? Quizás. Creo que Quizás sí. el amor en la literatura. Y bueno, Vicente, te veo con jersey, hace frío, ¿no? Me imagino, Sí, sí, por aquellas. hace fresquito, no frío, no sería la palabra exacta, pero respecto de la semana pasada, el tiempo, bueno, pues se ha nublado, estamos en primavera, a marzo ventoso sigue abril lluvioso. Así que es Claro. lo que toca, no hay que quejarse. Bueno, pues yo me encuentro en Texas y bueno, aquí en Texas ya hace pues bastante calor. Y bueno, estaba pensando, Vicente, que quizás habría que cambiarle el nombre a nuestro podcast en lugar de un poco de todo, llamarle Es la mañana de Luis, porque por acá son las 8 de la mañana, así como es la mañana de Federico, no sé, es Ah, la es verdad, mañana de sí. Luis, pero para hacerlo igualitario, pues un día se puede llamar es la mañana de Luis y otro es la tarde de Vicente, porque allá por tu tierra son las 4 de la tarde, mientras que por aquí son las 8 de la mañana. Pero bueno, antes de empezar, Vicente, con este tema que es pues bastante amplio, que es el amor en la literatura, yo sé que tienes un evento importante próximamente, así que me gustaría que nos hablaras un poquito de esto que viene, que es como una especie de feria de libro, ¿no? En la que vas a participar. Sí, bueno, es la fiesta del libro aquí en España. Es una tradición Ujú. aragonesa, pero de San Jorge, pero básicamente donde más ha cuajado y donde es un verdadero acontecimiento es en Cataluña. Es la fiesta de San Jordi. Jordi es Jorge en catalán, lo digo por si algún oyente centroamericano, sudamericano o chino no lo Sí. sabe, ¿no? Entonces este día en Cataluña y ahora en el resto de España, y espero que en el resto del mundo también, se estila regalar, es el día del libro y de la rosa. Se regala una rosa y un libro. Habitualmente la rosa se regala a las chicas y el libro a los chicos, pero bueno, yo en casa lo que hago es a mi mujer y a mi hija les regalo una rosa y un libro, las dos cosas. Y bueno, pues es la gran fiesta del libro y de las librerías. Entonces las librerías y las bibliotecas suelen llamar a los escritores para que hagan presentación de sus libros, de sus últimas novedades. Piensa que supone esta fiesta alrededor del 10 o el 15% de la venta del total, como mínimo, del total de libros que se venden en Cataluña durante todo el año. En un día, digamos que se vende el 10 o el 15% de todos los libros. Y bueno, a mí este año me han invitado aquí en Ginas. Otros años, la verdad es que las invitaciones han sido más amplias, he tenido que correr de un sitio para otro, pero este año con el tema del confinamiento tampoco he querido abrirme más y en muchas librerías no se hacen tampoco presentaciones. Yo haré una presentación en la biblioteca de Ginás, que hace años que se la debo. Cuando gané el premio Desnivel les prometí que iría allí a hacer la presentación. Cuando gané el premio Camilo José Cela les prometí que iría allí a hacer la presentación. Luego, cuando quedé finalista del premio Remedios Guillén, les prometí que iría a hacer la presentación y no he ido en ninguna de las ocasiones. Así que se lo debo, porque es la biblioteca de mi pueblo, me llevo además muy bien con las bibliotecarias. Parte de mis novelas las he escrito allí, con lo cual, por supuesto, el día 22 a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Llenas del Valles, estaré hablando de la naturaleza en mi literatura.
Entonces, pues explicaré pues eso, que aunque la literatura es un proceso cultural, un objeto cultural, está llena de vida. Y una de las partes de la vida que a mí más me interesa es la naturaleza. Y en mis novelas, así como por ejemplo las de Hemingway siempre solía haber guerra y amor, en mis novelas suele haber naturaleza y amor. Y de eso es de lo que hablaré. Y bueno, pues el que esté interesado ya sabe, llama por teléfono a la biblioteca de Llinars del Vallés y allí la atenderán gustosamente y le dirán, bueno, pues te pones una mascarilla especial, un poquito de gel, guardas la distancia y a escuchar lo que te explique Vicente. Y eso es todo. Perfecto, Vicente. Pues ahí está ya para todos nuestros escuchas el día 22, ¿verdad? 22 de abril. A las 6:30 de la tarde en la biblioteca de Llinars del Vallés. Muy bien, excelente, Vicente. Y bueno, espero que no vayas a hacer lo que hizo Dalí en la única conferencia que dio, que dijo, bueno, esta va a ser una conferencia muy breve y por lo tanto ya se ha terminado y se marchó. Pero bueno, Bueno, Vicente, Dalí sí. era un tipo muy especial. Que por cierto, amigos, les recomiendo el programa que acaba de hacer con Fernando Sánchez Dragó sobre Dalí, donde se cuentan esta anécdota y muchas otras. Y bueno, Vicente, pues es un tema bastante amplio, ¿no? El de el amor en la literatura. Es un poco difícil saber por dónde hincarle el diente y me gustaría a mí, pues, empezar con hablando de ciclos, ¿no? Yo creo que porque el amor, yo creo que tiene que ver con los ciclos de la historia, al menos así es como yo lo Mm. interpreto, es decir, el amor en la literatura se va a reflejar de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. No sé qué opinas tú de eso, Vicente. ¿Tú crees que el amor tiene que ver con el ciclo histórico en el que estamos viviendo o con las Ujú. etapas, con las eras de la historia? Sí, sí, por supuesto. El amor es un reflejo de la sociedad. Claro. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos contaminados de romanticismo, pero los romanos no veían el amor de esa manera, ni los griegos, ni en la Edad Media con los códigos del amor cortés, que seguramente después algo hablaremos de ellos. Y ese código de amor, esos códigos de amor, esa manera de ver el amor, era por supuesto una parte de la sociedad. La sociedad tenía unos intereses. Ujú. Evidentemente, para reproducirse se necesitaban la unión de hombres y mujeres y la manera en que estas relaciones han ido variando a lo largo de la historia han sido paralelas a la evolución de la propia historia. Así que sí, aunque me fastidie, estoy de acuerdo contigo. Claro, y es que yo creo que tenemos una concepción del amor bastante general y pensamos que el amor siempre es igual, ¿no? Y bueno, también, bueno, que hay que especificar qué tipo de amor, porque el amor Bueno, es muy amplio, ¿no? Puede ser el amor a un hijo, el amor a tus padres, el amor a tu profesión, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en el amor de pareja, ¿no? Que yo creo que es lo que más ha inundado la literatura, pues universal, aunque nos enfocaremos en la literatura peninsular, en la literatura española. Y solemos pensar que el amor es algo que no cambia y no, es decir, cada época el amor pues va a tener una interpretación o una forma distinta. Y hace rato mencionaste el amor en la época de los griegos y los romanos. ¿Cómo era el amor en esas épocas, Vicente? Porque eso es algo que desconozco. bueno, el amor en la época de los griegos no es exactamente tampoco el amor de los romanos. En la época de los griegos, el amor, tal como lo entendemos, de hombre y mujer actual, prácticamente no existía. Había una relación hombres y mujeres, eh, no había el sometimiento a las reglas matrimoniales de ahora tan estricto. Hay matrimonios famosos, es el caso del matrimonio de Sócrates, que se decía que la mujer le pegaba. Y luego, por otro lado, había un concepto de libertad que después con la implantación del cristianismo ahora ya no es tan evidente. Quizás ahora en estos tiempos sí, pero durante siglos no. Me refiero, por ejemplo, a las poetas de las islas griegas, por ejemplo, Safo, toda esta zona de Lesbos y tal, ¿no? Ujú. El amor lésbico, que no estaba mal visto
en aquella época. En los romanos también ocurría algo parecido. De hecho, para los romanos el amor era una especie de sometimiento, muchas veces entre hombres. La pederastia era bastante habitual, algo que hoy en día no aprobaríamos nunca, pero un romano bien tenía que tener su efebo, o sea, su jovencito para mantener relaciones. O sea, luego estaba la vida matrimonial, ¿no? Que para estudiarla hay un libro de Jerón Carcomino que es la vida en el Imperio Romano. La vida cotidiana en el Imperio Romano en la época del Imperio. Es un libro muy interesante y se explican todo este tipo de cosas. Desde luego, nada que ver con el concepto de amor, de amor actual. Sí que existía, que de ahí el amor tipo platónico, que si tienes el nombre es por algo. Para Platón el amor era tan importante que tenía que entrar por el sentimiento, por el sentido más noble. El sentido más noble para los humanos es la vista. Entonces siempre era un amor que entraba por la vista. En el caso de los romanos, después se creó la Arcadia. A partir de ahí era un amor que tenía un marco de naturaleza bucólico, muy encasillado, pero bueno, es el amor de los pastores que luego años después, en el Renacimiento, con San Nazaro en Italia y luego Garcilaso en España y algún representante más, Gil Polo, ahora quiero recordar, pues se creó ese amor entre pastores, un amor limpio, ¿no? Un amor puro. Y después ya fue evolucionando, pero sí, aunque hay estos puntos de conexión, por ejemplo, el amor platónico y el amor bucólico de la Arcadia, el amor era completamente distinto. No existía el amor desinteresado, sino que, bueno, los matrimonios, igual que en muchas sociedades, se establecían en función de otro tipo de argumentos, de especificaciones, no era esa elección libre de pareja. Pero bueno, les fue bien, se desarrollaron y al fin y al cabo, si nosotros estamos aquí, en buena medida es porque los romanos tuvieron hijos que después fueron italianos, franceses, españoles, portugueses, etcétera. Claro, Vicente. Y bueno, eso que mencionabas de el amor entre personas del mismo sexo, Ujú. que ahora lo vemos pues como algo muy, muy moderno con todo esto Sí. de la Semana del Orgullo Gay y todas estas celebraciones, pues es algo que como mencionas ya desde épocas remotas, sobre todo en tiempo de los romanos, pues era algo habitual, ¿no? Era algo que no estaba mal visto, era algo normal. Y eso se me hace interesante porque de alguna manera como que la historia es cíclica, ¿no? Que yo creo mucho en el eterno retorno de Nietzsche. Entonces, yo creo que concepciones que se tenían del amor en algún momento desaparecen con un nuevo ciclo histórico y luego vuelven a reaparecer. Y algo que mencionabas también del amor entre los romanos, pues yo creo que una pieza literaria clave de esa época es el arte de amar de Ovidio, ¿no? Ujú. Bueno, lo que pasa es que no es tanto un arte de amar como un arte de seducción, ¿no? Ya, Sobre todo busca eso, el cómo gustar, y era muy... Pero bueno, pues hay que reconocer que fue la piedra angular inicial del amor, ¿no? Después, al fin y al cabo, con el filtro de la educación, de los ciclos históricos que luego comentaremos, pues ha dado paso a nuestro tipo de amor. Pero sí, sí, el ars amandi, el arte de amar de Ovidio es la base. Lo que pasa que cuando lo leemos ahora parece más bien es un manual de seducción. De hecho, antes costaba encontrar el arte de amar de sí. Ovidio porque según cómo lo escondían los padres y estas cosas. Bueno, en mi casa no lo escondían porque no sabían de su existencia, pero sí que a veces estaban un poco del mismo modo que la Biblia, ¿no? Cuando yo era pequeño, la Biblia, no sé por qué motivo, en España no, a los religiosos no les hacía mucha gracia que lo leyera la gente que no era un especialista, que no era un sacerdote o que era un fraile. Y claro, evidentemente yo en cuanto tuve acceso a la Biblia, lo primero que hice fue leerla. Un Nuevo Testamento, que por cierto me lo regaló el sacerdote cuando hice la primera comunión. Te lo regalaban, pero no para que lo leyeras, simplemente Claro. para... Y ahí también hay mucho amor en la parte del Nuevo Testamento, un amor distinto. También se podríamos hablar de un amor muy interesante entre Jesús y María Magdalena, que realmente da para ríos y ríos de tinta. Sería un tema, el solo por sí solo, el amor de Jesús, si es que ocurrió con María Magdalena, merecería muchos tomos.
Pero bueno, me estoy alejando del origen. Bueno, ¿no? en el tiempo no, en el tiempo no me estoy alejando, porque al fin y al cabo Jesucristo y María Magdalena no eran tan lejanos de Ovidio, ¿no? Y sobre todo que se puso muy de moda, ¿no? A principio de los 2000 con esto del código Da Vinci, que traen a colación Es verdad, sí. esto del amor entre Jesús y Magdalena y si hubo descendencia, etcétera, etcétera. Ujú. Que bueno, eso es interesante. Y también mencionaste algo de Sócrates, que existe esta leyenda de que su mujer lo golpeaba, etcétera, etcétera. Y me acordé que algo similar pasa con Aristóteles también. Por ahí, durante la Edad Media, pues fueron comunes las imágenes donde Aristóteles aparecía, pues ahora sí que como si estuviese en cuatro patas, una forma animalizada y con una mujer montada en él. No recuerdo el nombre de la mujer, pero esto era común en la Edad Media, estas representaciones, y esto venía de una leyenda que, que tiene que ver con Alejandro Magno, porque Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno y dice la leyenda que en algún momento Aristóteles le reclamó a Alejandro Magno de por qué tenía tantos amoríos. Y Alejandro Magno le contestó que cualquier hombre podía ser seducido por una mujer y Aristóteles le dijo, bueno, yo nunca seré seducido por una mujer. Entonces se dice que Alejandro Magno pues habló con una de sus concubinas, con una de sus amantes para que sedujese a Aristóteles. Y en efecto, esta mujer, pues bellísima, cuenta la leyenda, logró seducir a Aristóteles, pero para que Aristóteles, pues para que se pudiese consumar el acto, esta mujer, que te digo, no recuerdo el nombre, le dijo, bueno, pero primero debes de dejar montarte por mí y llevarme por todo el palacio de Alejandro Magno, a lo cual Aristóteles accedió y se dice que mientras ocurría este acto, pues Alejandro Magno lo espiaba desde uno de los cuartos, muerto de la risa, y ya cada vez que Aristóteles le reclamaba a Alejandro Magno acerca de que perdía mucho el tiempo con las mujeres, que era fácilmente seducido, pues Alejandro Magno le respondía a Aristóteles, bueno, Aristóteles, ¿tú qué me cuentas si hasta te dejaste montar por esta mujer que no recuerdo quién era? Pero bueno, siempre están estas leyendas, ¿no? Es interesante, entre estos filósofos canónicos de la antigüedad clásica en relación con estas mujeres, pues, dominantes. Y y bueno, entonces, y sí, el amor en tiempos de los griegos, en tiempos de Roma. Y a mí lo que se me hace interesante es el amor en la Edad Media, es decir, la, Ujú. la concepción que se tenía en la Edad Media española. Y yo creo que en la Edad Media el amor principalmente tenía que ver con Dios, Ujú. porque la Edad Media pues estuvo totalmente controlada por la Iglesia Católica. Entonces la literatura que se hacía pues era una literatura que trataba de poner el amor a Dios sobre todas las cosas, pero para hacer eso pues se escribían obras también que de alguna manera eran bastante eróticas, pero de alguna manera para criticar el amor humano y poner el amor de Dios sobre el amor humano. Pienso, por ejemplo, en el libro de Buen Amor, el Ujú. libro del Buen Amor del arcipreste de Ita, en el que, en el que habla acerca del amor humano, pero con la finalidad de por medio de dicho amor erótico, pues poner el amor de Dios por encima de las cosas, ¿no? Ujú. Por encima de todas las cosas, perdón. Y esto, pues a mí me parece bastante interesante porque esto se relaciona con un concepto de la Edad Media que tiene que ver con la armonía de los opuestos. Es decir, que en la Edad Media
pues todo tenía su opuesto y la escolástica medieval pues era el debate. Se decía que a la verdad se llegaba mediante el equilibrio perfecto entre dos argumentos distintos. Y bueno, esto se relaciona con esto del amor, porque ¿cómo se puede conocer el amor a Dios? Pues conociendo el amor humano. Entonces se me hacen interesantes estas obras que exploran el amor humano, pero para poner el amor de Dios sobre todas las cosas. No sé qué opinas tú, Vicente, de esto, o si lo ves así también. Sí, respecto del libro de Buen Amor, sí que en parte lo veo así. De hecho, es una obra muy recomendable, es muy variada, tiene diferentes partes que parece que no tengan relación entre sí, pero sí, o sea, no tienen relación entre sí porque la métrica que se usa, el tono, etcétera, es muy diferente. Hay que tener en cuenta que el libro de Buen Amor, el título no lo puso Arcipreste de Ita. De hecho, creo que fue Menéndez Pidal, un filólogo español de principios del siglo XX, el que lo bautizó con ese nombre. Y al parecer, la finalidad del libro era hablar bien del amor mundano, pero el amor de hombre y mujer casados. O sea, hasta ese momento, hasta poco antes de que se editara el libro de Buen Amor, de que se editara, se publicara, o que el manuscrito del libro de Buen Amor corriera de mano en mano por la Edad Media castellana, los curas, los sacerdotes, tenían permitido casarse. A partir del concilio, creo que fue el de Letrán, ahora hablo de memoria, pero bueno, estamos hablando alrededor del año 1200, que si hablamos del año 1200 quiere decir que los curas han estado más tiempo que se podían casar que no del tiempo que llevan sin que se puedan casar y tengan que mantener el celibato. Pues el arcipreste de Ita lo que decía era que los hombres tienen una serie de necesidades y es mejor que las satisfagan con mujeres que sean buenas mujeres, que tengan buen amor con ellos, o sea, que los curas se puedan casar, se puedan seguir casando. Y ese era el objetivo final del libro. El otro objetivo es el que decías tú, el buen amor, el amor del matrimonio, es el amor que más nos acerca a Dios. Y tenía esta doble vertiente. Por eso, bueno, pues, y lo consiguió a través del humor. La verdad es que el libro de Buen Amor es divertidísimo. Yo estoy ahora hablando del libro de Buen Amor y me está viniendo a la mente el episodio de Pitas Payas, pintor de Bretaña. No sé si lo Sí, conocéis. sí, sí. Ahora no lo voy a explicar, pero es una historia divertidísima. Era divertidísima en el siglo XIII, pero es que en el siglo XXI sigue siendo divertida. Digamos que habla de maridos celosos y un poco cornudos, ¿verdad? Que empiezan como corderitos y acaban como un cordero grande. Y es interesante lo que mencionas, que son obras divertidas. Sí, Uno muchas veces piensa que la literatura de la Edad Media, qué flojera, qué pereza, leerla debe de ser totalmente aburrido. Y no, son obras que, que siguen este precepto que inunda toda la Edad Media, que era enseñar deleitando. ujú, Es decir, aprender mediante una lectura que fuera divertida. Y esto tiene que ver también con el cristianismo, porque se decía que así enseñaba Cristo, deleitando mediante las parábolas, es decir, que hubiera que fuese una narración pues que le causara interés al oyente, ¿verdad? O al lector, principalmente oyente en la Edad Media, ¿no? Porque principalmente estamos hablando de la, de, de la oralidad más que de la escritura. Y esto me recuerda también el Cuarto Concilio Laterano, celebrado, si mal no recuerdo, en el siglo XIII, quizás 1215, no recuerdo exactamente, donde, donde se habla en que, bueno, para los espectadores que no sepan qué es un concilio, bueno, un concilio son estas reuniones que tiene la Iglesia Católica cuando están pasando por una crisis. Entonces los altos jerarcas de la Iglesia Católica pues se juntan y ven cómo pueden cambiar, ¿verdad? Lo que están haciendo para que no pierdan feligreses, que no pierdan clientela. Y uno famoso es el Concilio de Trento de la Contrarreforma, muchos siglos después, pero en este concilio, Cuarto Concilio Laterano del siglo XIII,
pues se habla de que los sermones pues están siendo muy aburridos y que ya la gente pues no está poniendo atención. Entonces toman la decisión de ordenarle a de mandar a las órdenes de franciscanos y dominicos a que salgan pues por los pueblos, por los caminos, a buscar noticias raras y curiosas y que las empiecen a recopilar para poderlas incluir en el sermón y de alguna manera relacionar dicha noticia con el mensaje que se quiere transmitir. Y en parte de ahí viene que la literatura medieval pues sea una literatura bastante divertida pero siempre pues una literatura que tiene una moraleja al final, ¿no? Como es el caso del libro de Buen Amor. Pero volviendo a nuestro tema del amor, ¿vale? La redundancia, y volviendo también a los ciclos, yo creo que la literatura peninsular se mueve principalmente en dos vertientes, que es la literatura que se hace en las épocas de valores nacionales y las épocas de valores universales. Entonces, ¿a qué voy con ello? Por ejemplo, la Edad Media sería una época de valores nacionales donde uno de los principales géneros literarios pues es la épica, ¿verdad? Es decir, la épica del poema del Mio Cid, que representa todos los valores de una nación. Y pues ahí no encontramos tanto el amor humano, ¿no? Sino sería más bien pues el amor pues no puedo decir a un país porque no existía la noción de país en esas épocas, pero sí a, pues a una cultura, a un reino, ¿verdad? Y también ahí se insertaría también el amor a Dios, ¿sí? En estas épocas de valores nacionales, que es toda la Edad Media, pero luego tenemos un cambio, ¿sí? Que es el Renacimiento. Y aquí entramos a una época de valores universales donde ahora cambia totalmente la concepción del amor, ¿sí? Ahora ya no, ahora el hombre se vuelve el centro del universo y ya no estamos hablando tanto del amor a Dios, sino ya más de un amor humano o quizás sí un amor a Dios, pero un amor más, un amor distinto, un amor directo, un amor donde no esté la iglesia católica de por medio, que es por ejemplo el amor de San Juan de la Cruz hacia Dios, que le llama el amado, ¿verdad? Es decir, que es una obra religiosa, pero es como si fuera una relación de amantes que esto, pues, esto, Vicente, tendríamos que hablar de ello, serían horas, ¿no? Hablando pero a grandes rasgos. Entonces a mí se me hace muy interesante cómo cambia la noción del amor en la época renacentista, que ahora hablamos de un amor humano y es en la época renacentista donde tenemos este concepto de la mujer inalcanzable, ¿verdad? La mujer en un pedestal, la mujer de Dante, sí, me parece que la Filis de Garcilaso, ¿no? Vicente era el nombre, ¿no? De la musa de Garcilaso, si mal no recuerdo. Creo que sí. Ahora mismo Eh, no lo sé seguro. Laura pero de Petrarca. la obra de Petrarca, exactamente. Y son estas mujeres, pues, inalcanzables, ¿no? De toda esta literatura del amor romántico. Pero algo que a mí se me hace bastante interesante es cómo esta concepción de la mujer en un pedestal, etcétera, etcétera, que lo vemos como algo del Renacimiento, es algo que empieza desde la Edad Media y en parte tiene que ver con que durante la Edad Media, perdón que está aquí sonando mi teléfono, eh, tiene que ver con que durante la Edad Media hubo momentos en los que las que realmente gobernaban eran las mujeres. ¿Por qué? Porque los reyes pues estaban en batallas, estaban en guerras o estaban en estas famosas cruzadas, ¿verdad? Tratando de recuperar Jerusalén que había caído en manos de los musulmanes. Y la mujer al quedarse a cargo de gobiernos pues contrata a a los trovadores, ¿sí? Hay una diferencia entre trovador y juglar. El juglar era el juglar no sabía escribir,
sí, no sabía leer ni escribir, era literatura oral y era el que crea de alguna manera los poemas épicos, que los crea de memoria, mientras que el trovador era culto y se dedicaba a escribir poemas a la reina, y es decir, ponía a la reina como esta mujer inalcanzable, como una especie de amor hacia la reina, pero obviamente un amor que nunca se iba a consumar, que era como una especie de propaganda política para las reinas, que luego, pues esto deriva en la literatura del amor cortés, que luego ya en el Renacimiento, pues va a ser sumamente explotada y trabajada. ¿Tú qué opinas de esto, Vicente? Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Primero matizaría un poquitín lo del Cid, ¿no? Evidentemente, el Cid es un poema épico y el que iba a escuchar estos poemas épicos a la plaza del pueblo, al juglar, que iban de pueblo en pueblo, iban cantando estos poemas porque eran cantados, pues lo que quería oír sobre todo era ese concepto del héroe, ¿no? Que era capaz él solo de ganar una batalla a base de fuerza y sobre todo de astucia. Pero por otro lado, no hemos de olvidarnos que las personas siempre, y era un reflejo de la sociedad, siempre han mantenido una relación de fidelidad. Al Cid lo echa el rey de Burgos, de Castilla, vamos, pues tierra de Castilla, pero el Cid mantiene su fidelidad. Pero cuando se va, deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña, bueno, le he puesto el San Pedro, digamos el monasterio de Cardeña, por si acaso me equivoco, allí deja a su mujer y a sus hijas. Mm. Y el rey siempre será fiel el rey, y el Cid siempre será fiel a su mujer hasta el final del poema épico en el que recupera a su mujer y a sus hijas. Bueno, de hecho consigue que sus hijas, después de todo el asunto de los infantes de Carrión, se casen creo que con el rey de Navarra y otro cargo importante más de la época. O sea, consigue casar a sus hijas con la nobleza, que es su misión como marido. O sea, ser fiel a su mujer, del mismo modo que es fidel a su rey, y criar a sus hijas. Era el concepto, digamos, del amor de la época. No era un amor romántico, pero evidentemente estaba ahí. Y lo que después, si contáramos la historia del Cid desde hoy en día, la parte de la mujer, o sea, si hiciéramos un héroe paralelo, la parte de la mujer y las hijas estaría más presente. En este caso nada más aparece al principio y al final del poema épico, pero sigue estando ahí, ¿eh? El amor entre hombre y mujer y los gestos de amor del Cid son realmente importantes. Cuando se tiene que separar de su mujer, lo pasa muy mal. Es Y luego, decir, por otra parte, ahí sigue. Sí. no, digo, está ahí, pero no es central, ¿verdad? Es decir, no No, no, es no, el... Ujú. no, no es central, pero está porque la gente también quería saber qué había pasado con su mujer. La había dejado en Burgos Claro, y, oye, sí, está muy bien. Ha conquistado Zaragoza, Valencia, etcétera, pero ¿y la mujer que la tiene todavía ahí en Cardeña abandonada? Pues no. Primero ha ido mandando caballos al rey, ha mandado prebendas y botines y riquezas al monasterio, etcétera, ¿no? Pero su mujer sigue estando ahí. No es el eje central, pero está ahí. ¿Qué ocurre cuando acaba la Edad Media? Que parte del inicio del Renacimiento es esa nueva concepción del mundo. Como Dios ya no es el centro del mundo, ¿a quién divinizamos? Y probablemente algo de Platón hay en ello, divinizamos a la mujer a partir de lo que has explicado tú de los trovadores. claro. Que aquí en Cataluña, por ejemplo, está al lado de Occitania, que es al sur de Francia, hubo una gran tradición de trovadores. Guillem de Cabestany, bueno, Sí, había muchos. que comienzan sobre todo en el reinado de Leonor de Aquitania, ¿no? Exactamente. Sí, Que sí. es el siglo que 11, ¿no? Por ahí, 11, Siglo 12, XI, sí, sí. Siglo XI. Básicamente, siglo 11, que es sí, una corte de Petrarca, trovadores sí, importantísima. sí, sí. Trovadores, la palabra viene de trobar, de encontrar. Mm. Había que encontrar el tropo, la música. Y, Pero el objetivo era claro, lo que dices tú, era divinizar a la dama y había un fin político. O sea, era claro. publicidad. Y, y, y esto es interesante porque tenemos esta corte de trovadores que es desde el siglo 11, 11, 12, no recuerdo, de Leonor de Aquitania. Y, y esto en España, pues ya no vemos esta tradición, sino ya quizás hasta finales del siglo XV, ¿no? Con el comienzo del Renacimiento. Y también tiene que ver mucho con la historia de que
España no tuvo cortes estables para Mm, relacionar pues este tipo de arte hasta muy tarde en relación a países como Francia, ¿no? Que desde el siglo mm, 11, 12 ya estaban con esta tradición del amor cortés. Y algo que tiene que ver también con esto de la mujer en un pedestal, la mujer inalcanzable, que hasta nuestros días está en la cultura popular, ¿no? Es decir, cuántas canciones no se escriben casi siempre y es siempre el hombre pues rogándole a la mujer y poniéndola como diosa. Es decir, poco hemos cambiado, ¿no? Yo no sé si la humanidad evoluciona o va en retroceso, ¿no? Eh, bueno, Sánchez Dragó dice que la evolución de la humanidad terminó en el siglo sexto y que desde el siglo sexto en adelante vamos hacia atrás. Pero bueno, eso ya es otra. Siglo sexto antes de Cristo, ¿eh? Antes de Ah, Cristo. ¿has visto? Sí, sí. Ahí fue el punto máximo y ya este, vamos en retroceso. Pero algo que tiene que ver también con el amor cortés y que tiene que ver con esto de las reinas en el poder, que era algo que empieza de alguna manera como algo político, es también el culto por la Virgen María, porque ahora en nuestros días se nos hace creemos de que el culto a la Virgen María siempre ha existido a la par que el culto a Jesucristo, y no es así. Es decir, el culto a la Virgen María es algo que no era tan popular durante empieza a ser popular durante la Edad Media en épocas gobernadas por mujeres, porque también de alguna manera, pues la Virgen es una representación de poder, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué adorar tanto nada más a Cristo? Bueno, hay que también adorar a una mujer. Y este culto lo traen de Oriente. En Oriente sí se alababa más a la Virgen que en Occidente y lo traen los soldados que venían de las cruzadas. Entonces, esto de la mujer en un pedestal del amor cortés, pues tiene que ver también con el surgimiento del culto por la Virgen María, que se remonta pues a estas épocas de las cruzadas, que pues estamos hablando por ahí de la primera cruzada, me parece que fue en el siglo XI, si mal no me equivoco, con Ujú. este famoso rey Godofredo de Bullón que reconquista Jerusalén, el famoso rey sin corona, porque nunca se quiso coronar para no ponerse a la altura de Cristo, decía que el único rey debía de ser Cristo. Pero estamos hablando por esas épocas más o menos cuando llega el culto a la Virgen María a la península ibérica. Y cuando estamos ya en el Renacimiento, a lo que mencionaste, Vicente, que ahora hay que divinizar a alguien que no sea Dios, pues empieza a divinizar a la mujer. Y esto es pues bastante evidente, por ejemplo, en la Celestina. Ujú. En la Celestina, esta famosa obra de principios del siglo XV, Finales, no, 16, perdón, del sí, 16, sí, finales del 15. finales del 15, exactamente, finales del 15, principios del 16, por ahí, de Fernando de Rojas, en el que, en el que es una de las primeras grandes obras humanas de la literatura española. Y aquí hay una frase, pues, que describe muy bien cómo cambia ahora esta concepción del amor a Dios, al amor ahora a una mujer idealizada, esto del amor platónico, porque el Renacimiento es una vuelta a los valores de la antigüedad clásica, de ahí que el amor platónico relacionado al filósofo Platón, donde Calixto, porque son dos personajes, es Calixto y Melibea, se declara ya no un cristiano, sino que se declara un melibeo. Ujú. Entonces Sí, sí. eso es clave para entender cómo cambia la concepción del amor de la Edad Media al Renacimiento, donde ahora se va a adorar a una mujer como si fuese una diosa, pero una diosa humana, una diosa de Ujú. carne y hueso, pero a la vez inalcanzable, ¿verdad? Sí, sí. Ahora no recuerdo exactamente la frase, pero dice, Melibeo soy, a Melibea me debo y algo por el Exacto. estilo. La verdad es que la primera vez que la leí no me di cuenta de lo importante que era esta frase. Después, más mayor ya, con 17 o 18 años, cuando me la explicaron, me di cuenta que era realmente una herejía. Porque en aquella época, o hasta aquella época, decir algo así de una mujer y no de Dios,
pues podría estar mal visto. Y por eso se considera que normalmente la Celestina es, entre otras cosas, es eso, es uno de los momentos en los que se pasa de la Edad Media al Renacimiento. La Celestina ya es una obra del Renacimiento porque ya no, la obra ya no está centrada únicamente en servir a Dios, sino que son pasiones humanas, deseos humanos y toda el bullicio humano, los que son los protagonistas de la novela o el texto dramatizado, como lo quieras expresar. Pero sí, la frase esta de Melibeo soy, a Melibea me debo, o como sea exactamente, que ahora no lo recuerdo, es un punto de inflexión en la cultura peninsular. Antes hablabas de los trovadores, Sí. pero en la península ibérica también estaban, por un lado estaban los trovadores aquí en Cataluña, que estaban influenciados por la corte de Aquitania, pero Ujú. luego en Galicia, que Ah, Alfonso claro. X el Sabio también adoptó algo de su cultura y de hecho llegó a escribir en gallego En las gallego, cantigas de gallego Amiga. portugués, ¿no? Sí, bueno, en aquella época todavía gallego solo. El Mm. portugués se desarrolló, el gallego, como el resto de lenguas peninsulares, se desarrolló de norte a sur. Primero gallego, a medida que bajó portugués, como luego Portugal se independizó, bueno, no es que se independizara, es que era un reino diferente del de Castilla y Galicia siguió perteneciendo a Castilla, las lenguas gallega y portuguesa se separaron un poquito, pero la madre de la lengua es el gallego medieval. Bueno, pues el gallego Claro. medieval tenía una literatura de mucho calado y entre esa literatura de mucho calado estaban las cantigas de amor y las cantigas de amigo, que eran también un ejemplo, no de amor cortés, pero bastante parecido. Se movían dentro de coordenadas similares. No era exactamente lo mismo, pero las coordenadas eran similares. Supongo que tenía que influir también el hecho del Camino de Santiago, Claro. probablemente. Ahora que mencionas eso de las cántigas del amigo, también se me vino a la mente pues la literatura eh, de los árabes, ¿no? Sí, La sí. literatura musulmana que pues, también pocas veces nos acordamos de que la península ibérica pues estuvo dominada por los Ujú. musulmanes desde el año 711 hasta principios del siglo XVI, creo que es 1521 cuando finalmente, o Bueno, 1517, no recuerdo cuándo se... l- la conquista de Granada fue en 1492, Ujú. que fue Pero ya el último reino que ya quedó musulmán, bueno, último reino, última taifa o califato, ahora no recuerdo exactamente, que quedaba y en la península ibérica. A partir de ese momento, la península ibérica ya todos los reinos que había eran cristianos. El de claro, Aragón, el Cataluña, Navarra y Portugal eran reinos cristianos por completo. pero los árabes introducen en España esto de las jarchas, ¿no? Las famosas Sí, jarchas sí. que son muy, muy antiguas y de alguna manera son las precursoras de la canción popular Ujú. y eran temas humanos. Eso es interesante. Sí, Ahí el amor era humano en una época, pues, de valores nacionales, en una época de valores cristianos, y eso es interesante, la influencia de la cultura musulmana también en esto del amor cortés, ¿no? Del amor humano. Bueno, no, no cortés porque cortés tiene que ver con la corte, mejor dicho, del sí. amor humano entre hombre y mujer. Bien, volviendo a esta época del Renacimiento donde Calixto se declaró un Melibeo, pues esto lo vemos en Cervantes, ¿no? También en Don Quijote de la Mancha, donde Don Sí. Quijote de la Mancha se declara totalmente un cautivo de Dulcinea del Toboso y Cervantes juega con esta idea también, pues muy renacentista de que ahora eh, el hombre se entrega en cuerpo y alma ya no tanto a Dios, sino a una mujer, lo que bien podía ser bastante hereje, ¿no? Incluso para la época de Cervantes, que es el barroco. Sin embargo, Cervantes yo creo que tiene mucho cuidado con cómo trata el tema porque siempre muestra un respeto hacia la Iglesia Católica. Eh,
y bueno, por no sufrir represalias, ¿no? De la Santa Hermandad, ¿no? De la Inquisición, es bastante precavido en ese aspecto. Y, y también estaba pensando en San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz, bueno, estamos hablando de la Contrarreforma, que es la época posterior al Renacimiento, donde también cambia el concepto del amor, sobre todo el concepto del amor a Dios, como ya mencioné hace un rato. Ahora va a ser un amor pues directo, ¿no? Directo hacia Dios, lo que se conocía como un cristianismo primitivo, que ya Erasmo de Rotterdam había sembrado esa semilla en España en la época de Carlos V, en la época renacentista. Y entonces, a mí se me hace muy interesante San Juan de la Cruz, porque la poesía de San Juan de la Cruz bien se puede considerar poesía humana, ¿no? Es decir, Sí, porque San Juan de la Cruz toma bastante influencia de la poesía de los poetas renacentistas, pero en lugar de, de decir, por decir algo, este, bastante general, decir, te amo mujer, bueno, cambia el mujer por Dios, ¿no? Te amo Dios, ¿no? Entonces, aunque le llama el amado, ¿no? A Dios, y es esta mezcla entre lo que pudiese ser una poesía entre amantes, pero que realmente es una poesía hacia Dios, ¿no? De amor a Dios, influenciada también por el Cantar de los Cantares, que el Cantar de los Cantares pues es un texto que está en la Biblia atribuido al rey Salomón, aunque se sabe que esto es un mito que lo haya escrito el rey Salomón, pero también es un texto pues bastante erótico, erótico en el sentido de amor humano, ¿no? Porque muchas veces confundimos esa palabra de erótico, muchas veces la asociamos con algo que tiene que ver con pornografía, que no tiene nada que ver. no. Erótico tiene que ver con amor humano, eros, amor. Bastante erótico en el sentido de que es un texto de amantes que está ahí en la Biblia y de ahí se basa San Juan de la Cruz. No sé qué opinas tú de esto, Vicente, de esta Sí, concepción del amor de San Juan de la Cruz que parece humano, pero es un amor a Dios. sí, sí. El caso de San Juan de la Cruz es curioso porque España, bueno, sí, ya podemos hablar de España con propiedad en la época de San Juan de la Ujú. Cruz. No era no había una tradición de literatura mística. Es cierto que los árabes habían tenido una literatura mística muy importante en la península, pero lo normal es que San Juan no conociera esa literatura, se había roto el eslabón, digamos. Después de la conquista del Reino de Granada, pues se intentó un poquitín imponer la cultura cristiana sobre la musulmana. Por ejemplo, en la iglesia se intentó que no hubiera melismas en las canciones religiosas. Melismas es esto que hacen en flamenco, que en una misma nota la mantienen. Ay, 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 ¿no? Por ejemplo, lo que hacen en la música flamenca. Bueno, pues venía de Europa, de Cluny, y a cada nota correspondía una sílaba, que es la música occidental. Si nos fijamos, nosotros los occidentales, cuando cantamos, mantenemos una nota, una sílaba, más o menos. La música de Oriente, si te fijas, alargan las sílabas. Bueno, pues en literatura debió ocurrir seguramente lo mismo, y es muy improbable que San Juan de la Cruz conociera la gran mística sufí musulmana en general, ¿no? Y sin embargo consiguió llegar, creo que está considerado a nivel mundial como el máximo exponente de literatura mística, el mejor poeta místico, aparte ganando por goleada. Y bueno, yo estaba mirando ahora, tengo una edición que es un poco mi libro de cabecera, hace unos años que me lo compré. Bueno, me lo compré cuando salió, lo voy a poner en pantalla, no es que haga publicidad de la edición ni de la... Es una antología que sacó Editorial Cátedra de los libros de poesía que ya había editado. Y, por supuesto, como Cátedra está especializada en literatura española peninsular, o española en sentido amplio, recoge canciones de San Juan de la Cruz, canciones y poemas. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy con el inicio de Cántico Espiritual. Y simplemente el primer poema ya te transporta a otro mundo. Yo soy muy mal rapsoda, leo fatal los poemas, ¿no? Pero
el inicio cántico espiritual merece la pena. Y aquí se ve lo que comentabas tú, ¿no? Cómo él lleva a lo divino lo terrenal. Si se me permite, voy a leer nada más uno. Que dice, ¿a dónde te escondiste, amado? Algo así, ¿no? Y me Sí. dejaste. Sí, ¿A adelante. dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras de ti clamando y eras ido. Es decir, amado, el amado que es Dios, Ujú. lo ha abandonado. Él, como si fuera el ciervo, que también es una simbología de la típica de la época, fue detrás de él, pero se quedó solo. O sea, pero se quedó completamente solo, o sea, solo, vacío. Si hoy lo miráramos desde un prisma del siglo XXI o del siglo XX, el del existencialismo, pues aquí dentro se contiene una lectura que él evidentemente no pretendía, pero ese vacío espiritual que luego él llena, a lo largo del poema. Y es impresionante, pues eso, ¿no? Cómo en 5 líneas consigue que nosotros seamos capaces de imaginarnos a Dios. No haces una imagen gráfica, no estás pensando en el Señor con barba, del que tiramos cuando necesitamos hacer una pintura sobre Dios. Hay algo en ti que te hace pensar en Dios y cómo se va y cómo te quedas cuando no has sido capaz de retenerlo a tu lado. Exactamente, es el abandono. Es el abandono, vamos, en estado puro. El Me sorprende. abandono, el abandono que como se puede interpretar como el abandono de una mujer, es decir, San Juan de Claro, la Cruz lo plantea así, como mi amada me ha abandonado, siento este dolor y estoy buscándola, eh, no la encuentro y por momentos la encuentra, pero lo vuelve a abandonar y bueno, todo es este proceso del místico, ¿no? sí, sí, Del camino místico, el camino de perfección. Eh, y bueno, Vicente, pues de esto podríamos hablar sí, pues, horas, ¿no? De todo esto del amor. Pero a mí me gustaría, porque ya nos queda, perdón, estoy aquí con mi bolígrafo haciendo ruidos. Ya nos queda poco tiempo, pero yo creo que esto de concebir la literatura entre épocas de valores nacionales y épocas de valores universales. Yo creo que esto va a estar a lo largo de la historia de la literatura española y en épocas de valores nacionales la concepción va a ser totalmente distinta. La concepción del amor va a ser totalmente distinta a la de épocas de valores universales. En épocas de valores universales es más esto del amor humano, de la mujer inalcanzable, que como mencioné hasta nuestros días inunda el arte, sobre todo el arte popular, las canciones populares. Y ya un ejemplo de ello, pues ya en épocas más modernas, es el romanticismo. Bueno, modernas entre comillas, ¿no? El romanticismo, pues estamos hablando del siglo XIX, donde también de alguna manera el romanticismo es una reacción a una época de valores nacionales que fue la Ilustración. La Ilustración española cuando llegan los Borbones en el año 1700, donde ahora la literatura iba a ser pues didáctica, ¿no? Tenía una función de, de reformar a España intelectualmente, una literatura pues bastante crítica, pero luego viene una reacción a esta época de la Ilustración, a esta época de la razón, sobre todo a raíz de la Revolución Francesa, y ahora se vuelve a poner de moda el amor romántico. Y es cuando tenemos, por ejemplo, a Becker, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes poetas románticos por excelencia de la literatura española. Y pues a mí me gustaría leer estos versos que son bastante famosos, ¿no? Y siempre les gustan mucho a mis alumnos, ¿no? Que es esto de ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces yo creo que esto, que es sumamente corto, sumamente corta esta rima, que es la rima 21, eh, pues va a reflejar bastante, pues de alguna manera esto del amor cortés, ¿no? Porque esto también de alguna manera es una vuelta a esta literatura renacentista, ¿sí? De,
de la mujer en un pedestal, ¿no? Y así hay, hay bastante, hay bastantes ejemplos en Gustavo Adolfo Bécquer. Estoy pensando, por ejemplo, también este pequeño relato que se llama El rayo de luna, que también habla de esta mujer que es pues inalcanzable, ¿sí? Que al final se da cuenta que es una ilusión. Entonces esto se vuelve a poner de moda, ¿no, Vicente? Estas ideas como que vuelven, ¿verdad? No sé, ¿qué opinas tú de Becker? Sí, sí, sí. Hombre, Te- Becker, lo bueno que tiene Becker es que la gente conoce los poemas de Becker sin saber que son suyos. claro, Cualquier estudiante, bueno, ahora no tanto, pero yo recuerdo en mi época las chicas llevaban escritas en la carpeta, en la puerta de la carpeta, un montón de versos de Becker. Yo les decía, esto es de Becker. Decía, no, 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 esto es popular. Y es a lo máximo que puede aspirar un poeta, ¿no? A conseguir que sus versos sean parte del pueblo. Este que leías tú, el de la espinita, o tengo una espina clavada en el corazón, me arranqué la espina y ya no siento el corazón, por ejemplo, de es Machado, ¿no? parte del acervo popular. Y es de Machado, ¿no? Sí, pues me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, digamos que estábamos por Soria. Ya. Eh, Eh, en el corazón pero bueno, tenía que son una serie, sí, me parece que dice algo así sí, como en el corazón más o tenía menos. la clavada la espina de una Tenía pasión, una logré espina, quitármela un día, ya no siento el corazón, algo así, ¿no? Pero sí, mm, bueno, lo sí, importante de sí. esto es de Pues que he hecho, Soria, ahí he está hecho un el, cortocircuito, Crash. bueno, pero Sí, Soria, ahí como está, dices tú, están los dos. perdón, Cuando vas paseando por sí, Soria, como está la entrada de Soria, a un lado la foto de Becker y al otro lado la de Machado, pues he mezclado los versos de Machado y de Becker y seguro que algo bueno saldría, ¿eh? Si los mezcláramos. claro, Pero bueno, a lo que iba, que Becker es tan popular que al final hasta lo confundes con otros autores. Y seguro que hay claro. versos por ahí que a lo mejor no son suyos, pero son bonitos y la gente cree que son suyos. Y los suyos exactamente no los conocen, pero a todo el mundo le suenan. Y volviendo a lo que decías tú antes del pedestal, sí, vuelve a ser, el romanticismo vuelve a poner a la mujer en un pedestal. O sea, sin ser consciente se vuelve otra vez a la época de Petrarca. Así Sin ser es. consciente, yo creo, porque Becker bebía del romanticismo alemán, de Heine Y luego y después, bueno, de alguno más. y luego después tenemos esta literatura, pues, del realismo, que de alguna manera el amor ahí tiene mucho que ver con las clases sociales, ¿no? Ahora va a ser una Mm, concepción distinta sí, del amor. Y luego tenemos la generación del 98, donde otra concepción distinta del amor, pues quizás más pesimista. Pienso, por ejemplo, en Baroja. eh, pero bueno, esto es muy general decir que porque tenemos también pues autores o poetas como Machado, eh, donde sí. no va a haber ese pesimismo, estoy generalizando, pero yo creo que ya para terminar, Vicente, yo creo que la conclusión es de que el amor tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Es decir, que la Mm, concepción que se tiene del amor entre hombre y mujer no ha sido siempre la misma, tiene mucho que ver con la historia y es algo que va evolucionando, pero también es algo cíclico, ¿no? Porque como decía yo al principio de esta emisión, yo creo mucho en que la historia es cíclica, que todo se repite. eh, entonces, pues, un tema bastante vasto, pero pues yo creo que con esto terminamos. ¿Qué opinas, Vicente? sí, sí, sí. La verdad es que el amor en la literatura es tan amplio que podríamos estar hablando 15 días, hablando o divagando. Ya he tenido la impresión de que a veces divagaba un poquito, ¿no? Porque es que el amor, como decía Antonio Gala, aunque no exactamente no lo decía así, Antonio Gala decía, somos sexo y muy poquita cosa más, pues podríamos decir, somos amor y muy poquita cosa más, con lo cual el amor se reparte a lo largo de nuestras vidas y para acabar, como decía Dante, el amor es lo que mueve el sol y las estrellas. Sea Así cíclico o es. no. Así es el motor, ¿no? Es la primera causa de la que hablaba Aristóteles, quizás, ¿no? Es decir, es Sí,
lo que mueve al mundo y tiene mucho que ver con la voluntad. Bueno, Vicente, pues te agradezco bastante el charlar aquí de manera, pues es informal, amigos, estas conversaciones no es que tengamos un guión, tenemos un tema, pero no un guión, así que es el propósito de estas charlas, pues que sea pues algo para pasarla bien. Espero que ustedes también se la estén pasando bien y pues Vicente, te mando un abrazo. Nos vemos la semana entrante, ya se nos ocurrirá algo de qué hablar. Y bueno, Vicente, dejo que te despidas y también que nos vuelvas a recordar sobre esta plática que vas a dar. Muy bien, pues me despido. Antes de despedirme, me gustaría recomendaros a un autor con un poema de amor precioso que es Gutiérrez de Cetina. Y el poema es Ojos Claros, en el cual se ve claramente cómo, a partir de la concepción del amor de Platón, que el amor entra por la vista, elabora un poema precioso. Cetina, recordar, Ojos Claros. Y bueno, y para despedirme, pues la plática, a mí la palabra plática me suena curiosa, la charla, decimos La por aquí, charla, sí, sí, la la charla, charla. Mm. y quedaré sobre la naturaleza en mi literatura en la Biblioteca de Llinars del Vallès el próximo día 22 de abril a las 6:30 de la tarde. Ahí os espero. Y me Así imagino que que vaya muy bien. estarás firmando tus obras también, ¿no? Así para que las En personas... principio no tenía intención. Sí me han dicho que mejor que lleve libros y tal, pero pensaba que sería una charla más informal, a no tener ninguna novedad hasta octubre, no sale ningún otro libro mío. Ya. Y simplemente era pues eso, que les debía una conferencia, una, una charla para presentar mi literatura y bueno, y sobre todo acercarme a los lectores de aquí que me conocen y Oye, voy por la calle y me preguntan, oye, ¿cuándo vas a sacar otro libro? Bueno, ya, en octubre. ¿y por qué no la grabas, Vicente, y la pasamos por aquí? Pues no lo sé, lo podría hablar en la biblioteca a ver qué me Mm, dicen, a ver si se puede grabar. La verdad es perfecto. que alguna vez que he dado alguna conferencia y me han grabado, yo no lo sabía. Y luego las he visto colgadas por ahí en internet. Ya. Bueno, pues si Bueno, se graba, la colgamos en el canal y de bueno, acuerdo. Vicente, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti, adiós. Adiós.